Muy buenos días, tengan todos ustedes y bueno, también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy tenemos una enseñanza que va a ser un par de aguas en la vida de nosotros que tiene que ver con la oración. Hermanos, este tema que vamos a abordar nos va a llenar a nosotros de mucha confianza, de mucho poder en nuestra oración. Y me refiero al poder, no me refiero a que tires personas, ni nada de eso por el estilo, pero me refiero a un poder en la fe que va a producir en nosotros el hecho de que Dios no nos ha dejado huérfanos. Como anteriormente yo les decía, Dios nos creó y no se aisló de nosotros, sino que mostró su bondad para con nosotros, que nos dejó un recurso, una disciplina, un medio de gracia, que es la oración, para poder comunicarnos con Él. Y vamos a ver cómo actúa la oración a favor de nosotros. Cada uno de los que estamos aquí, sin temor a equivocarme, venimos con dificultades, con problemas, con presiones, con situaciones que están fuera de nuestro alcance. Y déjenme decirles algo, un recurso que Dios nos dio para poder encontrar solución a eso es la oración. El viernes yo les decía que el problema no está en lo que Dios no nos ha dado. El problema está en la falta de fe que hay en nosotros para lo que Dios ha puesto a nuestro alcance. Y eso tiene que ver con la oración. El día de hoy vamos a ver cómo actúa la oración a favor de nosotros y vamos a ver cómo la oración es fundamental. Y yo creo que esta enseñanza va a cambiar nuestra manera de pensar al respecto y nos va a motivar a vivir de rodillas. Porque si el problema que cada uno de nosotros estamos teniendo, llámese como se llame, déjame decirte algo, la respuesta está doblando nuestras rodillas. El tema que vamos a abordar el día de hoy lo he titulado Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Mateo 6 del 9 al 10. Mateo 6 del 9 al 10. Dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, ha existido por mucho tiempo una tensión entre dos doctrinas. Por un lado, la soberanía de Dios y por otro lado, la responsabilidad del hombre. Y este tema, hermanos, ha llegado también al terreno de la oración. Al terreno de la oración. ¿En qué sentido? Bueno, quiero hacer una pregunta. ¿Hace Dios su voluntad sin importar lo que oremos o no oremos? Miren, pensemos lo que yo les estoy planteando. ¿Cuántos sabemos que Dios va a hacer su voluntad? Ahora, si nosotros oramos, ¿va a afectar de alguna manera lo que Él va a hacer? O sea, ¿nuestras oraciones de alguna manera van a cancelar la voluntad de Dios? Hermanos, si oramos sinceramente y persistentemente como Cristo nos enseñó, ¿puede nuestra voluntad cancelar la de Dios? Ahora, muchos pudieran pensar que al final, bueno, si se va a hacer la voluntad de Dios, no tiene sentido estar orando. O sea, ¿para qué orar si al final Dios ya sabe lo que va a ocurrir? Y bueno, al final eso va a pasar. Déjenme decirles algo, muchos de nosotros pudiéramos a lo mejor no pensar de esa forma, pero nuestra manera de comportarnos respecto a la oración nos hace pensar otra cosa. Porque muchas veces no oramos pensando que, bueno, al final se va a hacer la voluntad de Dios. Bueno, vamos a analizar el día de hoy si eso es de esa manera, porque la Biblia es muy clara en cuanto a la soberanía de Dios y dentro de esa soberanía, déjenme decirles algo, Dios nos manda a hacer ejercicio de nuestra voluntad de una manera responsable en ciertas áreas y eso incluye la oración. Si Dios no actuara en respuesta a la oración, déjenme decirles algo, la enseñanza de Jesús acerca de la oración sería inútil, no tendría sentido y todas las órdenes que nosotros encontramos en las Escrituras carecerían de su razón de ser. ¿Por qué? Porque si de alguna manera entendemos que la voluntad de Dios se va a llevar a cabo, entonces muchos asumen que entonces ¿para qué voy a orar? Dios sabe si se va a convertir mi hijo o no, Dios sabe si se va a dar ese negocio o no, Dios sabe si mi familia va a acudir a la iglesia o no. Entonces nos hace a nosotros pasivos, porque al final todo se lo dejamos a Dios y Él es responsable de todo lo que sucede aquí en la tierra y alrededor de nosotros. Pero la oración del Padre Nuestro, vamos a ver que nos enseña otra cosa.
Nuestra tarea, hermanos, no es resolver la tensión que existe ya entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, sino consiste en obedecer lo que Dios nos manda respecto a la oración. O sea, hay un señalamiento de lo que Dios pide de nosotros que debe de ser nuestra oración. Y dentro del modelo de la oración que Jesús nos ha dejado, que es el Padre Nuestro, encontramos la frase que vamos a estudiar hoy. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Miren, hablar de la voluntad de Dios es un tema profundo, porque no podemos nosotros pensar de la voluntad de Dios como si fuera una sola. ¿Qué quiero decir con esto? Que para el estudio de la voluntad de Dios la han dividido en dos categorías. La voluntad secreta de Dios o la que está oculta para nosotros, que la encontramos en Deuteronomio 29:29. Esto tiene que ver, repito, con la voluntad secreta de Dios. Ahora, observen, vamos a entrar a ver la voluntad de Dios y la vamos a dividir en dos categorías. La primera es la voluntad secreta o la oculta. Dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Dios nuestro Dios, a Jehová nuestro Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Ahora, observen, hay cosas en esta vida que probablemente para nosotros no encontremos respuesta. Esas cosas que de alguna manera son las que le corresponden a Dios en ese sentido, en la voluntad secreta de Dios. Pero en la voluntad de Dios hay otra voluntad que se conoce como la voluntad revelada. ¿Qué implica esto? Que hay algo a lo cual nosotros sí nos permite Dios conocer. Y esto tiene que ver en dos sentidos. La primera, que se conoce como la voluntad decretada de Dios. Y esa voluntad decretada de Dios es la que se va a cumplir sí o sí. Por ejemplo, en Apocalipsis 20 menciona de un juicio de Dios sobre los incrédulos. Nosotros sabemos que hay algo que Dios ha estipulado que va a ocurrir. Nadie puede orar para que eso no se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque es la voluntad decretada de Dios. Eso va a ocurrir. Nadie puede orar, como decía el hermano en la mañana, para que el diablo se salve. No, ya estaba determinado en la voluntad decretada de Dios que ocurrieran cosas que de alguna manera la voluntad del hombre podía hacer uso de la oración para cambiar eso. Una de esas cosas también es la primera venida de Jesús. Jesús, sí o sí, había sido ya determinado que Él viniera y a través de hombres inicuos fuera crucificado. Entonces, cuando hablamos nosotros de la voluntad decretada de Dios, se llama así porque Dios se relaciona directamente con el hombre dentro de los acontecimientos de la historia. Un ejemplo de esto, vayamos a Hechos 2:23, que es respecto a la primera venida de nuestro Señor. Fíjense, aquí, por ejemplo, nosotros vemos la voluntad decretada, en el sentido que sí o sí el Señor iba a venir. Y hay otra voluntad que pudiéramos ver, ¿cuál es la segunda venida de Jesús? O sea, sí o sí va a ocurrir. Nadie puede cambiar eso que Dios ha determinado. Entonces, vean lo que dice Hechos 2:23. A hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos inicuas crucificándole. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ideó la muerte de su Hijo dentro de la historia humana utilizando la maldad del mismo hombre. O sea, que Dios interactúa dentro de la historia de nosotros utilizando la misma inclinación hacia lo malo para poder llevar a cabo sus propósitos. El Señor envía a Jesús a morir y de alguna manera Él ya tenía todo planificado. Introduce en un momento dado en la historia donde la inercia misma del hombre hacia la maldad lleva de alguna manera a asesinar a Jesús. Ahora pensemos en lo siguiente. Si esto no lo analizamos de esta manera, al llegar estas personas que asesinaron a Jesús en la cruz hace 2000 años, ¿cómo Dios podría declararlos culpables en Apocalipsis 20? Apocalipsis 20, que es el juicio del gran trono blanco para todos los incrédulos. ¿Cómo una persona puede ser responsable o culpable si no fue responsable de lo que hizo? Hermanos, nosotros necesitamos ver que en Apocalipsis 20, cuando tú lees con atención,
dice que la gente va a ser enjuiciada por las obras que hicieron. Si las personas son enjuiciadas por las obras que hicieron, quiere decir que ellos fueron responsables de sus acciones. Vean cómo el juicio de Dios va a ser en base a un juicio justo, porque la justicia es darle a cada quien lo que merece o lo que corresponde. No puede el Señor decirle, ¿sabes qué? Como te amo, eres inocente. Eso declararía a un Dios injusto, porque la misma justicia exige de la persona de Dios actuar justamente. Entonces nosotros nos damos cuenta que cuando el Señor está hablando de la voluntad de Dios, necesitamos entender de qué voluntad estamos hablando. La voluntad secreta, que solamente son cosas ocultas que le pertenecen a Dios, o la voluntad revelada. La voluntad revelada, que tiene también dos categorías, que es la voluntad decretada por Dios, donde Él ya estableció ciertas acciones que nadie puede cambiar. Y hay otra voluntad, que es la voluntad revelada por Dios, pero esta voluntad de alguna manera se llama la voluntad preceptiva de Dios. La voluntad preceptiva, que tiene que ver con preceptos y tiene que ver con sus mandamientos, con la ley. Fíjense, la ley moral de Dios nos manifiesta cuál es el deseo de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Entonces, si alguien dice, es que yo no sé la voluntad de Dios, pues es que desconoces los mandamientos de Dios. Porque dentro de los mandamientos de Dios nosotros encontramos cuál es la voluntad de Dios. O sea que a través de los mandamientos de Dios, a Dios le plació que a través de ellos conociéramos cuál es su voluntad. Por ejemplo, estás en casa con los hijos y les dices, voy a ir al mercado, pero cuando regrese quiero todo el departamento limpio o la casa limpia. Ese hijo sabe cuál es la voluntad de su padre. ¿Cómo lo sabe? A través de una instrucción. Ese es el mismo principio en los mandamientos de Dios. Por eso, aquellos que dicen que la ley moral ya no tiene ningún dominio sobre nosotros o como cristianos no debemos de considerarla ya, o sea, eso es ignorar el propósito de Dios detrás de su voluntad, porque a través de ellos nosotros conocemos la voluntad de Dios. Entonces, repito, esta voluntad revelada es esta voluntad por la que Jesús nos manda a orar. Fíjense, es ahí donde necesitamos partir. Cuando el Señor dice, hágase tu voluntad, bueno, ¿de qué voluntad estamos hablando? No de la voluntad secreta, porque esa le pertenece a Dios. No de la voluntad decretiva, porque esa nadie la puede cambiar. Pero sí de la voluntad descriptiva, ¿no? Donde prescriptiva, ¿no? Que de alguna manera nos conoce Dios, nos manifiesta Dios cuál es su voluntad. Y es ahí donde encontramos, repito, los mandamientos de Dios. Por ejemplo, o mejor dicho, quiero que observemos lo siguiente a manera de pregunta. ¿La voluntad de Dios es inevitable? O sea, una vez que nosotros ya vemos que hablar de la voluntad de Dios es primero ver de qué voluntad está hablando, si la voluntad secreta, la voluntad decretiva o la voluntad prescriptiva. Ahora, cuando yo pregunto, ¿la voluntad de Dios es inevitable? Si nosotros desconocemos lo que ya expliqué, nosotros pudiéramos llegar a pensar que, como ahorita al inicio, ¿no? Se va a cumplir la voluntad de Dios, sí o sí. Pero quiero decirles algo. Si la voluntad de Dios se cumpliera, la pregunta sería, ¿por qué el Señor nos manda a orar que se haga su voluntad? Si la voluntad de Dios se va a cumplir. ¿Por qué nos manda Dios, en este caso en la persona de Jesucristo, a orar que se haga su voluntad? Esto nos indica que la voluntad de Dios no siempre se hace en la tierra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la voluntad prescriptiva. Por ejemplo, hay un mandamiento que dice, no robarás. Y encontramos que mucha gente roba. O sea, no siempre se lleva a cabo la voluntad de Dios. Es ahí donde quiero apuntar. La oración del Padre Nuestro nos lleva a orar para que la voluntad de Dios se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. Analicemos las dos frases previas a esta. El Padre Nuestro dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no es cierto? Después dice, santificado sea tu nombre. Ahora la pregunta es, ¿el nombre de Dios siempre es santificado? ¿Siempre es honrado? ¿No? Después, ¿qué dice? Venga tu reino. La pregunta es, ¿todos reciben el reino? No, la mayoría rechaza el reino de Dios. Bueno, en ese mismo sentido encontramos, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no siempre se lleva a cabo. No siempre el hombre la cumple. Entonces, es esta oración la que nos enfoca a qué voluntad el Señor desea que nosotros como creyentes oremos para que se cumpla, tanto en la vida de otras personas como en la nuestra también. Entonces, la voluntad prescriptiva de Dios, hermanos, no siempre se cumple. Nuestra falta de oración fiel obstruye la voluntad de Dios. Escúchame bien esto. Que tu hijo se convierta o no, o una persona de alguna manera, o se haga la voluntad de Dios en la iglesia, en tu familia, en tu trabajo, mucho va a depender de qué tanto tú ores. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque esta oración a la que me estoy refiriendo es a la oración prescriptiva de Dios. No decretiva, sino prescriptiva en el sentido de que Dios nos manda a orar por la salvación de la gente. Entonces quiero que observen cómo de alguna manera la falta de oración que nosotros hemos tenido por tiempo es una de las razones por las cuales no vemos los resultados de Dios. No vemos obrar a Dios. Y con esto no quiero decir que atemos a Dios de manos, sino que la oración, hermanos, entenderla cómo funciona en la mente finita de Dios, muchas veces es oculta para nosotros. Solamente entendemos que Dios nos manda a orar por la gente, que Dios nos manda a actuar de esa manera. Y si Dios nos manda a actuar y a hacer, o sea, es porque va a traer un beneficio a nosotros, porque Dios así le plació obrar a través de nuestras oraciones. Es la oración en nuestras vidas la que en un momento dado va a ser el motor para que la mano de Dios se mueva a favor de lo que nosotros estamos pidiendo. Obviamente ya vienen restricciones respecto a orar. No vas a orar por un carro o una casa. O sea, Dios no va a obrar de esa forma. O sea, Dios no está en las cosas banales. Dios está hablando, hermanos, ¿qué vale más, un carro o un alma? ¿Qué vale más, una casa o la salvación de tu hijo? Fíjense, cuando nosotros analizamos, no, pues la salvación de mi hijo, y entonces, ¿por qué no le invertimos tiempo? Fíjense cómo en nuestra mente tenemos claras las ideas, pero actuamos como si no estuvieran claras. Y es ahí donde nosotros necesitamos puntualizar, porque nosotros, hermanos, de alguna forma, repito, es necesario que aterricemos nuestro entendimiento respecto a lo que miramos en la Biblia. Y la oración del Padre Nuestro nos invita precisamente a orar para que la voluntad de Dios se haga. Miren, la oración es esencial para el buen funcionamiento de la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo vamos nosotros a esperar que la voluntad de Dios se vaya cumpliendo en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros hijos, en la vida de la iglesia, si no es a través de la oración? Esta forma de orar nos llevará a nosotros a tener una actitud ofensiva contra todo lo que no entra en la voluntad de Dios. ¿A qué sentido? Señor, te rogamos para que los hermanos en la iglesia nos ajustemos a tu voluntad, ¿no? Y es en este sentido, ser ofensivos, ¿no? En la oración, no ser pasivos. Señor, mis hijos de alguna manera no escuchan el evangelio, no, de alguna forma como que lo ven algo pues innecesario para sus vidas. Te ruego por su salvación. Dales un corazón sensible a tu palabra, un corazón que se sepa arrepentir, no un corazón dócil. Oye, y estas oraciones son las que nos hacen falta. Tenemos problemas en el hogar, tenemos problemas matrimoniales, tenemos problemas en el trabajo. La pregunta es, ¿qué tanto estamos orando por eso? No es por eso que muchas veces encontramos a través de los anales de la historia cristiana que los grandes hombres de Dios, por llamarlas así grandes, de alguna forma hicieron cosas que revolucionaron. ¿Por qué? Porque fueron hombres de oración. Hombres que encontraron ese secreto. La vida de oración es la que de alguna forma va a mover la mano de Dios. Hermanos, y déjenme decirles algo, como decía David Wilkerson, Dios siempre tiene lugar para un hombre de oración, una mujer de oración. O sea, nunca los va a rechazar. Siempre hay un lugar, ¿no?, que Dios tiene reservado para los hombres y mujeres de oración. Entonces, repito, esta forma de orar nos llevará a tener una actitud de ofensiva contra todo lo que no entra en la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero? Bueno, al sistema de este mundo caído,
El sistema de este mundo no entra en la voluntad de Dios, sus ideologías, su filosofía, y la oración nos va a ayudar en un momento dado, no a que el mundo encuentre una solución. El mundo no tiene solución. Mateo 5, nosotros somos la sal, Mateo 6, 5 y 6, somos la sal de la tierra. ¿Qué implica eso? Que la sal de alguna manera evita la descomposición de los alimentos. De entrada, decía el doctor Martin Lloyd Jones, que eso implica de que la tierra ya no tiene solución. O sea, sigue en un proceso de degradación. ¿Por qué? Porque nosotros somos la sal, lo que nos comunica que el mundo va en dirección a su autodestrucción. ¿Por qué? Porque está en tinieblas, su filosofía y todo este tipo de ideas. Entonces, en un momento dado, nosotros necesitamos orar para la voluntad de Dios se cumpla en la vida de nuestros hijos, en la vida de nosotros, en la vida de los feligreses, en un mundo caído. Y en segundo lugar, el rechazo a las cosas que deshonran a Dios. O sea, necesitamos orar para que nuestros hijos lleven una vida de santificación, para que la iglesia día a día se santifique, que como creyentes vivamos apartados de las tinieblas y apegados a la luz. El viernes hablábamos del primer día de la creación y decíamos que Dios separó, hizo la luz, hizo una separación. Dios empezó a ordenar las cosas. Y una de las cosas que vemos es que cuando nosotros nos alejamos de la luz, automáticamente estamos entrando a las tinieblas. A las tinieblas. ¿Por qué? Porque de hecho se define así las tinieblas, ausencia de la luz. Fíjense nada más qué sentido tiene. Las tinieblas se refiere a la ausencia de la luz. Ahora, cuando nosotros nos apartamos de la luz, entonces, ¿a dónde estamos entrando? A terrenos de las tinieblas. Y un cristiano que está en tinieblas no sabe a dónde va. Hay periodos en la vida cristiana que puedes entrar en un periodo así. Primera de Juan, la carta dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y no ha venido a la luz. El hermano Héctor, el día de hoy, enseñaba de que la iglesia están los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y eso es una realidad. La iglesia está infiltrada por personas que no son creyentes. Y nosotros como cristianos hay veces que le llamas hermano a todo mundo. Y digo, uno dice hermano por decir hermano, pero nosotros necesitamos discernir porque puedes estar abrazando a un hijo del diablo. Y eso es una realidad. Se escucha fuerte, pero Jesús así les dijo, oye, ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque las obras de Satanás ustedes hacen. Entonces, una de las cosas que vemos es que necesitamos orar para que la iglesia sea cada día más santa. Nosotros no fuimos llamados para tener multitudes. Fuimos llamados para que la iglesia de Cristo cada día permanezca pura para el novio. Esa es la función de nosotros como maestros en la iglesia. Que la iglesia se santifique para cuando el Señor venga. Y cuando el Señor venga y encuentre una iglesia santificada, entonces nosotros podemos decir, hemos cumplido nuestra labor. ¿Por qué? Porque el mensaje precisamente va con ese énfasis, que nosotros nos santifiquemos, que nosotros caminemos en esa integridad con Dios. Pero hay lugares que se aprecian de ser cristianas que no están teniendo ese énfasis, no están desarrollando ese deseo en la vida de los feligreses, sino es todo lo contrario. Al tercer punto, nosotros podemos ver que necesitamos confrontar la desobediencia de los creyentes. Hermanos, todo hijo de Dios no implica que sea perfecto su caminar. En un momento dado puede llevar un tiempo donde no la han hecho muy bien, no la hacemos muy bien. Pues es ahí donde se requiere precisamente corregir, confrontar la desobediencia de muchos como creyentes. Entonces es el punto donde nosotros necesitamos observar ahí hermanos que dicen, que no la están pasando muy bien y dicen, no, cuando esté bien voy a ir a la iglesia. Ya cuando tú ya sabes, cuando yo ya me ponga alineado con Dios, entonces voy a ir. Déjame decirte algo. Si tú puedes alinearte bien sin Dios, entonces ¿para qué lo necesitas? La iglesia fue dejada para ser un hospital. Pero dentro de este hospital, como yo explicaba el viernes, hay personas que utilizan términos que no corresponden a lo que es. ¿Por qué? Porque dicen, el amor de Dios es incondicional. Sí y no. ¿Por qué? Porque el amor, cuando decimos que el amor de Dios es incondicional, es como cuando decimos, mira, no importa la acción de mi hijo, mi amor hacia él, paternamente carnal, terrenal, es incondicional.
O sea que tu amor vas con Él va a ser, a pesar de que Él es berrinchudo, a pesar de que Él es desobediente, a pesar de que Él es lo que sea, tu amor es incondicional hacia Él. Pero déjeme decirles algo, el amor de Dios no es así para con nosotros. En un momento dado sí. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos recoge a cada uno de nosotros en el estado en el que estemos. Ahí podríamos decir que es incondicional. Pero cuando entramos a ser parte de la familia de Dios, entonces encontramos que el Señor nos habla a través de su palabra cuál es su voluntad. Y como cristianos necesitamos ajustarnos a esta voluntad. Entonces ya no es incondicional, ahora es condicional. O te ajustas aquí o, como dice las Escrituras, eres un bastardo. ¿Qué términos fuertes utiliza las Escrituras? Déjenme decirles algo, el cristianismo de ahora es de papel, es de chocolate. ¿Por qué? Porque les da el sol y se derriten. Hermanos, se necesita carácter para ser creyentes. Seguir a Jesús es dejarlo todo por Él. Dejar aún aquellas cosas que amamos, ¿no? Y es ahí donde nosotros necesitamos ver que el cristianismo actual no se compara al cristianismo del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque anteriormente había compromiso, entrega, disciplina, ¿no? Realmente había devoción. Y es lo que falta en el tiempo de ahora, este tipo de cristianismo. Que vengamos y doblemos nuestras rodillas, oremos por lo que estamos viendo que no se ajusta a la voluntad de Dios y de alguna manera clamar para que se haga la voluntad de Dios. Pero mira, ¿cuál es la oración de ahora? Buscamos orar que se haga en los cielos nuestra voluntad aquí en la tierra. Que así como en la tierra hacemos nuestra voluntad, queremos que allá en los cielos también se haga nuestra voluntad. Y eso no funciona así. Hermanos, esta frase nos lleva precisamente a orar que se cumpla la voluntad de Dios. Cuando oramos, lo debemos hacer según la voluntad de Dios. Su voluntad, hermanos, se debe de convertir entonces en la nuestra. Precisamente debe ser el objetivo de nuestra oración, el conocimiento de la voluntad de Dios. No debemos de estar tratando de convencer a Dios para que haga lo que nosotros queremos, sino descubrir lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y mucho de eso es la basura doctrinal que ahora vemos a nuestro alrededor. No, yo quiero tal cosa. Bien, pacta con Dios. Pacta con Dios hasta aquí y te va a bendecir. Vas a prosperar de tal manera. Hermanos, déjenme decirles algo. Ese es un error. ¿Por qué? Porque están llevando a la iglesia a la avaricia. Y la avaricia, hermanos, dice, la avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque llega tanto en el corazón de una persona la avaricia que solamente se enfoca en obtener más. Avaricia significa el deseo por lo prohibido. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un deseo legítimo, pero cuando rompemos ese deseo legítimo se convierte en una avaricia, un deseo ya por lo prohibido. Y ese deseo por lo prohibido, déjame decirte algo, te acaba nublando tu entendimiento. Porque ya no sabes de alguna forma ya no distingues entre lo bueno y lo malo, y esa misma avaricia te termina corrompiendo y autodestruyendo. Como lo vamos a ver hacia el final y como hoy tocaba bien el hermano Héctor acerca de los buenos ciudadanos y hablaba de los impuestos. Hermano, nosotros necesitamos ver, hablando esto de la voluntad de Dios, porque estamos hablando de la voluntad de Dios, pero déjenme decirles algo, necesitamos ser prácticos. Bueno, ya estamos descubriendo que la voluntad de Dios la podemos distinguir en la voluntad secreta, en la voluntad revelada, que se divide en la prescriptiva y en la decretiva, donde ya no hay cambio. Pero ahora, si conocemos nosotros cuál es la voluntad de Dios para nosotros necesitamos ser obedientes a esa voluntad. Por lo contrario, déjame decirte algo, las consecuencias a la desobediencia abierta de Dios no quedará impune. Nuestra voluntad, hermanos, debe de acomodarse a la de Él. No su voluntad acomodarse a la nuestra. Y también oramos nosotros para que su voluntad prevalezca aquí en la tierra como prevalece en el cielo. Vean lo que dice el Salmo 48. Salmo 48. No sé a qué hora comencé, hermanos, pero yo estoy viendo que ya me faltan como 15 minutos. ¿Sí? Llevo como... ¿verdad? Que apenas la introducción. Salmo 48 dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón.
Observen, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ahora vean la relación que hay en el mismo versículo. El salmista dice, hacer tu voluntad me agradó. Ahora la pregunta es, ¿y cómo supo cuál es la voluntad de Dios? Tu ley está en medio de mi corazón. La ley de Dios, los mandamientos nos revelan cuál es la voluntad de Dios. Juan capítulo 6, 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál era el deseo de nuestro Señor? Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál debe ser nuestro deseo? Hacer la voluntad de Dios también. Hermanos, nosotros hacemos la voluntad de Dios cuando, motivados por una correcta atención a su autoridad, nosotros regulamos nuestros pensamientos y nuestra conducta de acuerdo a sus mandamientos. Nosotros necesitamos observar eso, que nosotros hacemos la voluntad de Dios cuando de alguna manera motivados por una correcta atención a la autoridad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios es nuestra autoridad. Entonces, nosotros hacemos y entramos en la voluntad de Dios cuando somos informados a través de cuál es la voluntad de Dios, y entonces esa información regula nuestro comportamiento. Hermanos, la ley sirve para eso, la ley moral, para regular nuestra conducta. Y es ahí lo que nosotros observamos en las Escrituras. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pudiéramos decir, bueno, en la Biblia nosotros encontramos muchos aspectos que nos revela cuál es la voluntad de Dios. El día de hoy solamente voy a tocar 5. El primero, que los hombres vengan al arrepentimiento. Dios, hermanos, solo le va a mostrar su voluntad a sus hijos. Y eso es algo que nosotros necesitamos tener presentes. Como hijos de Dios, conocemos la voluntad de Dios porque tenemos acceso a las Escrituras, que se han de discernir espiritualmente. Vean lo que dice 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vean, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que la gente venga al arrepentimiento, ¿no? En Juan 3, del 16 en adelante, dice que esta es la condenación, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas y no quisieron venir a la luz porque sus obras eran malas. Entonces, ¿quién es responsable? El hombre. Dios hizo su parte en su soberanía. Él envía, Dios envió a su Hijo. Entonces, volvemos al mismo principio de hace rato. La voluntad de Dios no siempre se cumple. Ya vimos qué voluntad. Entonces, es por eso que se nos manda a orar. Señor, que vengan al arrepentimiento. Señor, por mi hijo, por mi esposa, por mi esposo, por mis familiares, que se conviertan. Primera carta a Timoteo 2, del 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, esta es una de las partes por las cuales nosotros debemos de orar. ¿Qué dijo Jesús? He venido a hacer la voluntad del Padre. Aquí nos está mostrando que la voluntad del Padre es de alguna forma que sean salvos. Oremos por eso. Pero al final Dios sabe que se va a convertir y se va a salvar. Eso tú no te metas en eso. ¿Sabes qué? Yo creo que eso es parte de la voluntad secreta de Dios. Él sabe quién se va a convertir y quién no. Nosotros no. Por ende, a nosotros se nos mandó a predicar el evangelio. La salvación es de Dios. Tú no salvas a nadie. Es Dios el que salva. Y a Él le plació hacerlo a través del mensaje de salvación. No nos metamos en terrenos que le competen a Dios. Yo veo en las redes sociales ahorita un pum ahí de discusión, que si tal postura, la otra postura. Hermanos, estamos peleándonos, y esto, ¿sabes cómo se llama? Fuego amigo. Porque tanto uno como otros, dentro de ambas partes hay gente que no es cristiana, pero hay muchos que son cristianos. Y nada más nos estamos aventando bombardazos o se están aventando balazos cuando al final somos hijos de Dios. Y estando allá en el cielo, todo esto va a salir a la luz y va a decir, ay, qué tonto fuimos, imagínate. Ni tú ni yo teníamos la razón, ¿no? Imagínate, o sea, hermanos, todo esto le pertenece al Señor.
Por años, gente brillante ha luchado respecto a estas dos tensiones. ¿Y sabes cuál es la manera más sencilla? Dejarle a Dios lo que le corresponde y apuntar a nosotros lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Qué te mandó a hacer? A orar. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Entonces nosotros debemos delimitarnos en eso. Estar bajo la autoridad de Dios respecto a conocer cuál es su voluntad y hacerlo. Dice primera carta a Timoteo, bueno, ya lo leí, que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Punto 2. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos seamos llenos del Espíritu. Hermano, necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Efesios 5, del 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, antiguamente, sobre todo en nuestros templos, como la diosa Diana y todos ellos, las sacerdotisas siempre entraban ahí a hacer sus ritos, ¿no? Todo esto lo que implicaba, pero ellos quedaban de alguna manera como en éxtasis, entraban en un estado de éxtasis. No sé si han visto, por ejemplo, a los Hare Krishnas, están, que siempre así como que es algo similar, quedaban en trance estas personas, quedaban controlados por eso. Una de las cosas que vemos nosotros, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona sobrepasa el límite de alcohol en el cuerpo de uno? Termina bajo el control del alcohol. A veces que dice, no, no puede tomar porque pierde el control. Bueno, la idea es de que no podemos nosotros dejarnos controlar por nada que no sea más que por el Espíritu de Dios. Nosotros debemos ser controlados por Él, ser llenos de Él. Ahora, ¿qué significa entonces ser lleno del Espíritu Santo? Estar bajo el control del Espíritu en vez de estar controlados por el vino o por cualquier otra acción o otro pecado. Puede, como ahorita hablaba, ¿no? La avaricia, el robar, la mentira, son cosas que te pueden controlar. Y nosotros debemos de dejarnos controlar solo por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo se expresa una vida llena del Espíritu? Una vida llena del Espíritu Santo no significa que te van a tirar en la iglesia, vas a ladrar, vas a girar, vas a clamar que tienes el fuego que te está quemando. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Hermanos, yo les quiero preguntar algo. En la Biblia, ¿cuál es el símbolo del Espíritu Santo? Una paloma. Vean, ¿alguien ha tratado de agarrar una paloma? O sea, si vas bien minucioso, la puedes y eres ágil, la agarras. Pero hasta cuando la agarras, se ve, no anda cacaraqueando como las gallinas, no anda de revoltosa como las gallinas. Y hay muchos lugares donde así identifican al Espíritu Santo como si fuera una gallina, allí haciendo cacaraqueo por todas partes, vomitando por allá, tirados por allá, y cuando se levantan, oh sorpresa, son las mismas personas. O sea, ¿hasta dónde llega la llenura del Espíritu Santo? Hermanos, una vida expresada por el Espíritu Santo lo encontramos en el verso 19 del mismo capítulo 5 de Efesios. Efesios 5, 19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Fíjate, un corazón de agradecimiento, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que vemos ahí? Ahí vemos orden, no vemos un desorden en medio de lo que estamos leyendo. Para ser más claros, vayamos a Efesios 5, 22. Quiero mostrarles cuál es el estilo de vida de una persona que es llena del Espíritu Santo. Una persona que es llena del Espíritu Santo, lo encontramos la descripción desde el verso 22. Cuando tú lees Efesios 5, es el mismo contexto donde menciona que nosotros debemos de ser llenos con el Espíritu Santo, incluso desde el versículo 18 lo menciona.
hablando entre vosotros con salmos e himnos, verso 19, verso 20, dando siempre gracias a Dios, verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, y verso 22. Aquí en el verso 22 empieza a describir que es una vida llena del Espíritu Santo. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Una mujer que manifiesta llenura del Espíritu Santo es una mujer que está bajo autoridad. Fíjate nada más, una mujer que está bajo autoridad. Ahora, nosotros necesitamos ser equilibrados, porque luego la cabeza dice, ya ves, tú no me obedeces. No, hay que ser equilibrados a qué es estar bajo autoridad. Pero no quiero ahondar mucho en eso, por eso vamos a estar en el taller de matrimonios, tratando esas cosas. Pero quiero que vean, una mujer llena del Espíritu Santo no anda chismoseando en la iglesia, no anda chismoseando de casa en casa. O sea, es una mujer que está bajo autoridad. Verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo deben de estar a su marido en todo. 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Hermanos, un hombre que está lleno del Espíritu Santo es aquel que ama a su mujer. Fíjate nada más, eso es ser lleno del Espíritu Santo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino para que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por tanto, dejará y continúa describiendo. Pasen a capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Vean cómo todo esto se encuentra en el contexto de ser llenos del Espíritu Santo. O sea, ser llenos del Espíritu Santo se ve reflejado en una vida transformada por el poder de Dios. Una mujer que empieza a amar a Dios y ese amor a Dios la lleva a estar bajo autoridad. Un varón que manifiesta el amor de Dios y lo lleva a amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Hijos que aman a Dios y que son llenos del Espíritu Santo y que los lleva a estar bajo autoridad en obediencia a sus padres. Verso verso 4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padres llenos del Espíritu Santo son aquellos que van formando el carácter en la vida de sus hijos. ¿Saben cómo la descripción es larga? Verso 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. O sea, ahorita ya no hay siervos de esclavitud, pero sí vemos personas que estamos bajo la autoridad en una compañía, ¿no? Imagínate nada más, la persona que está bajo autoridad en una compañía y no se someta a su autoridad. Eso es ser lleno del Espíritu de Dios. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo obedece a una vida de obediencia a Dios. Una vida de obediencia a Dios. Hermanos, yo muchas veces menciono acerca de esto, a lo mejor de una manera exagerada, usando hipérboles de que la gente se cae y eso, porque yo lo miré con mis ojos. Yo lo observé y esa misma generación de jóvenes con que crecimos viendo esas cosas, nunca vimos, o por lo menos yo nunca vi, un cambio en la vida de ellos. Es más, yo recuerdo que cuando venía una supuesta profeta y hacía que todos se cayeran y eso, y esos jóvenes que servíamos en staff, que veníamos a acomodar 3,000 sillas y quitarlas y recoger todo, yo decía, seguro, porque como ya se cayó y sintió bonito, el próximo domingo va a estar aquí temprano a las 6 de la mañana, porque había que estar a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana. Y déjame decirles algo, a mí nadie me llevaba, yo iba solito, tomaba mi bus, 15, 16 años y llegaba hasta allá, a distancia de media hora, peligro porque esa ruta era peligrosa en el sentido del chofer, y llegábamos. Y dicho y hecho, a la próxima semana ese muchacho estaba ahí, pero le duraba 2 domingos. Después volvía otra vez a lo mismo.
Eso es nada más algo emocional. ¿Por qué? Porque necesitan venir a la iglesia otra vez para cargarlos, ahora sí que energetizarlos de sus emociones para que estén siempre con eso. Eso es la motivación. Hermano, nosotros no necesitamos motivación más que la de Dios, porque el fuego de Dios en nuestro corazón es la que nos motiva, su presencia. Estamos aquí, nadie nos obliga, somos de una manera siervos de Dios, enfocados a ¿qué? A hacer su voluntad. Pero la llenura del Espíritu Santo se ve a través de una vida transformada. No voy a avanzar en esto, solo para puntualizar ahí unos ejemplos, pero quiero que vayamos a Colosenses 3:16. Porque una vida llena del Espíritu Santo es una vida que está llena de la palabra de Dios. Llena de la palabra de Dios. Una persona que está llena del Espíritu Santo está en contacto con la palabra. Está buscando a Dios en oración. Estamos aquí, estamos en donde debemos de estar. Fíjate lo que dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales, lo mismo que en Efesios. Dice, una vida es esa, una vida llena de armonía en su interior, porque la palabra de Dios habita en esa alma, habita en ese corazón. Hermanos, nosotros como creyentes se nos manda a orar por la voluntad de Dios. Pero para orar por la voluntad de Dios, primeramente necesitamos nosotros orar para que nosotros mismos entremos en la voluntad de Dios. No, porque es fácil. Mira, aquel anda, Señor, te lo pido. Y el Señor te dice, ok. Oye, y aquel también, sí, ok. Oye, ya oraste por todos. Pero ¿y tú? O sea, ¿y qué hay de tu corazón? ¿Qué hay de tu vida? ¿No? ¿Cómo respondemos ante las dificultades de la vida, como decíamos el viernes? ¿Cómo respondes ante las dificultades de la vida? ¿Como una persona estando en tinieblas o como ahora estando en la luz? ¿Cómo respondemos? Dice el tercer punto, que de lo que estoy hablando acerca de la voluntad de Dios, es nuestra santificación. Vean lo que dice primera a los Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios, ¿qué es? Vuestra santificación. Y ahí empieza a describir varias cosas. Pero aquí quiero tomar santificación en el contexto amplio de la palabra. Santificación es, en términos generales, apartarnos día a día del pecado. Llámese como se llame, apartémonos de todo eso. Hermanos, hay cosas en las que muchos lidiamos de diferentes maneras, áreas diferentes. Pero déjame decirte algo, la labor y lo que Dios espera de nosotros, mejor dicho, es que día a día nos apartemos de todo lo que sabemos que va en contra de la voluntad de Dios. Y es ahí donde nosotros necesitamos puntualizar cuál es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Entonces llevamos tres cosas de una manera general. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que las personas vengan en arrepentimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos como creyentes llenos del Espíritu Santo. O sea, que nosotros veamos esta llenura en nosotros, que es a través de su palabra, a través de la comunicación con Dios en oración, que se va a manifestar en una vida diferente. Y número 3, nuestra santificación. Ahora, ¿cuál es el número 4 que voy a tratar? Tiene que ser con el sometimiento. Algo que explicaba el hermano Héctor en la mañana, hablaba de los impuestos, buenos ciudadanos. Y tiene que ver con eso, ser buenos ciudadanos. Vean lo que dice Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores. Quiero retomar, verso 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al Señor como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos ser buenos ciudadanos. Esa es la voluntad de Dios.
Cuando nosotros leemos noticias así de nuestros países, a veces que uno dice, oye, esto que presentan es ridículo. ¿Cómo una mujer vendiendo gelatinas se puede hacer millonaria? ¿No? Ahí está la que quería votar para ser presidenta de México. ¿Cómo? Es ilógico, ¿no? Oye, ¿cómo hiciste tu fortuna? Vendiendo gelatinas. Mano, solamente ocurre en lugares así. Pero déjenme decirles algo. Dios ha estipulado las leyes y las autoridades, no solo como adorno. Dios les dio el derecho a ellos para hacer justicia. Y una de esas justicias la encontramos aquí en el verso 14. Para castigar a los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Fíjense nada más, hermano, nosotros necesitamos ver que de alguna manera nuestra manera de conducirnos implica todo. ¿Por qué? Porque muchas veces la avaricia dentro del corazón los llega a cegar. Y esa misma avaricia, tarde o temprano, los va a acabar condenando. Aquí en la tierra y allá en los cielos también. ¿Por qué? Porque la avaricia en el corazón nos lleva a hacer cosas y a actuar de tal manera que perdemos la noción de cuál es la voluntad de Dios. Y empezamos a justificar nuestras acciones. Y empezamos a justificar lo que estamos haciendo y lo único que estamos produciendo es una mente cauterizada, donde nuestra conciencia ha estado cauterizada de tal manera que ya no sentimos dolor al violentar la voluntad de Dios. Y eso nos niebla, nos llena de tinieblas en nuestra mente. De tal manera que al ser poseídos y seducidos por la tentación, tarde o temprano sale a la luz el pecado. Pero déjenme decirles algo, hermanos, aun cuando nosotros pudiéramos decir, pero soy cristiano, soy hijo del rey, déjame decirte, no estamos sobre la autoridad. Y tarde o temprano Dios, como dice aquí las escrituras, Dios puso para castigar al malhechor. Hermano, nosotros como cristianos debemos de dar buen testimonio en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cómo estamos financieramente? Y no me refiero a que cuánto dinero tienes. El problema no es tener, el problema es cómo lo obtuviste. Hermanos, ¿cómo estás financieramente? ¿Cómo estás? Si hicieran realmente una auditoría, ¿cómo saldrías? Si el gobierno dijera, a ver, vénganse para acá, ¿cómo saldríamos? Sería todo nítido. Fíjense, estaba yo tratando con la hermana que ustedes conocen, que nos está apoyando en el seminario. Y ella decía, mire pastor, vamos a trabajar, estamos haciendo un planteamiento de trabajo. Me dice, usted sabe que a nivel nacional siempre hay auditorías a las empresas y todo eso. Y nosotros salimos en el lugar 15 o sexto de lo mejor registro y todo. Vinieron, investigaron, no nos encontraron nada, hasta al contrario, nos felicitaron. ¿Por qué? Del buen orden que tenemos en la compañía. ¿Eso sería igual en todos? ¿Cómo estaríamos? Ya, tú dices, no, bueno, que no tengo compañía, pastor. Bueno, pero tus impuestos, ¿eres honesto? Déjame decirles algo, Dios a nadie se le va a ir librado. Nadie va a salir librado cuando nosotros abiertamente nos opongamos a la voluntad de Dios. Hermanos, debemos de considerar. ¿Sabes por qué debemos de considerar? No solo este pecado, cualquier pecado. Porque el consentir esas cosas puede ser una señal de que ni siquiera eres hijo de Dios. Esa es una realidad. El hermano Héctor lo tocó bien claro el día de hoy. No nos referimos a que nunca peques. Nos referimos de alguna manera a que de alguna manera ya es un pecado que ya es con conciencia y tú lo sigues practicando y lo sigues practicando y lo sigues practicando y ya no sientes dolor porque se ha cauterizado tu mente. Que déjame decirte algo, lo más seguro es de que quién sabe si seas hijo de Dios. Entonces ese es el punto principal, orar para que la voluntad de Dios sea cumplida en nosotros. Fíjate, eso es lo que va a manifestar realmente si somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo evangelio de Juan nos lo dice. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. O sea, nosotros vamos a saber qué tanto grado tenemos de amor para con Dios, si en medida a qué tanto guardamos sus mandamientos, porque eso tiene que ver con ser obedientes a la voluntad de Dios. Ser obedientes a la voluntad de Dios. En último lugar, que es el quinto, hacer la voluntad de Dios traerá sufrimiento.
nos traerá sufrimiento. Un ejemplo de eso lo encontramos en Zaqueo, para hilar el ejemplo anterior con este. Una persona que andaba desordenadamente en todo lo que él hacía, sus finanzas y todo, y cuando se encontró con el Señor, él mismo dijo: si a alguien le he pagado mal, se lo regreso. Fíjate nada más, una vida que ha entrado en el orden de Dios. Dios empieza a ordenar nuestras vidas desordenadas, y Zaqueo no fue la excepción. Y ahora eso, hacer su voluntad, déjame decirte algo, probablemente le trajo cierto sufrimiento. Imagínate la cara de vergüenza. Oye, honestamente, pues sí te transié, pero mira, ahí está. O sea, honestamente, porque esto es ajustarnos a la realidad. O sea, sí lo he hecho mal. O sea, imagínate la vergüenza de este hombre. Aunque ya era conocido, ¿no? Porque era como su nombre lo dice, un saqueador de todo. Pero déjenme decirles algo, hacer la voluntad de Dios va a traer sufrimiento. Vean lo que dice Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pero vean la primera frase, los que padecen según la voluntad de Dios. O sea que hacer la voluntad de Dios, ¿qué va a traer? Padecimiento. Padecimiento. Hermanos, una de las cosas que yo he notado es de que muchas veces venimos a la iglesia y pensamos que estamos bien. Yo también lo pienso. Pensamos que estamos bien. Pero cuando de alguna manera hay un señalamiento a nuestras vidas, nosotros debemos de considerar si realmente necesitamos cambiar en ese aspecto o no cambiar. Hermanos, en todas las áreas, en todos los aspectos, hacer la voluntad de Dios va a traer sufrimiento. En la iglesia, poner orden va a traer sufrimiento. En la casa va a traer sufrimiento. En el trabajo, en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque el problema del hombre, hermanos, muchas veces es cuando se quieren ordenar las cosas. Cuando se trae las cosas al orden, no nos gusta a muchos. Y es ahí donde va a traer sufrimiento. El seguir a Jesús va a traer persecución. Los discípulos acarrearon persecución sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hermano, nosotros necesitamos buscar la voluntad de Dios. No importa si en esa voluntad muchas veces no es nuestra voluntad. Al contrario, necesitamos conocer la voluntad de Dios para nosotros hacerla. Porque detrás de eso está la bendición de Dios. Está la bendición de Dios. Hermanos, les quiero terminar con esta ilustración. Supongamos que sale un barco transatlántico que va de continente a continente. Nosotros sabemos que cuando se toma un barco transatlántico tiene una dirección, o sea, tiene un punto específico a llegar. Parte de España o de cualquier situación y, por ejemplo, llega a Nueva York. Ya está definido su destino antes de partir. Y cuando la gente aborda ese transatlántico, ellos dentro del barco tienen la libertad de ir a la piscina, de ir al bar, de ir a la cocina, de ir al dormitorio. Tienen la libertad de hacer lo que ellos quieran. Pero lo que no tienen autoridad es cambiar la ruta de ese transatlántico. Tarde o temprano va a llegar a su destino, pero va a llegar. Déjenme decirles algo. La analogía es esta. Tú puedes hacer lo que quieras. Yo también puedo hacer lo que yo quiera. Puedo actuar como yo quiera. Puedo venir a la iglesia o puedo no venir a la iglesia. Puedo leer la Biblia o no leer, orar o no orar. O hacer tranzas, o hacer robar, o hacer lo que yo quiera. Pero nada va a cambiar lo que Dios ya ha determinado. Tarde o temprano tenemos que estar delante de un Dios. Y vamos a entregar cuentas. Tarde o temprano. Nosotros pudiéramos incluso violar la ley de aquí y salir airosos. Pero delante de la ley de Dios no vamos a salir airosos. Tú puedes hacer tus fechorías aquí y nadie darnos cuenta. Pero al final, delante de Dios,
No podemos ocultar nada delante de quien está mirando desde los cielos. ¿Por qué? Porque así como el transatlántico va a llegar a su punto de destino, esta humanidad se dirige hacia un punto de destino. El juicio eterno en el tribunal, en el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, o el tribunal de Cristo para nosotros como cristianos, donde va a haber recompensas o va a haber pérdidas de galardones. Pero todos, sin excepción, tenemos que llegar a entregar cuentas delante de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. En esta mañana hemos escuchado cuál es la voluntad de Dios. Nuestro Señor nos dijo que oráramos para que la voluntad de Dios se cumpliera. Porque no toda la voluntad de Dios se cumple. Probablemente en esta mañana tengas familiares, estés pasando por una situación difícil en tu vida. El día de hoy puedes tomarte de esta enseñanza y orar, porque la oración va a ser la diferencia. Clamar a Dios en oración, a favor de esa persona, a favor de ti, a favor de una enfermedad, a favor de cualquier otra cosa. Ora, buscando cuál es la voluntad de Dios en medio de esa situación. Y aun cuando la voluntad de Dios no sea tu voluntad, ajústate a la voluntad de Dios. Porque Él sabe qué tanto darnos. Porque Él sabe cómo tratar con nosotros. Porque la mano de Dios no da más de lo que nosotros no resistamos. Pero tampoco le falta para castigarnos. La mano de Dios es la medida perfecta para tratar con nosotros como sus hijos. Si en esta mañana has estado probablemente pidiendo, Señor, tengo tal problema, tengo tal situación. Hoy comienza tu vida de oración. Hoy comienza a clamarle a Dios. Hoy empieza a ver cómo Dios va a mover su mano a través de esas oraciones. Porque la oración es lo que mueve la mano de Dios. Estás orando por tu hijo, por tu familiar, por esa situación. Sigue orando. Con más intensidad, sigue orando. Pero recuerda, no ores pidiendo que tu voluntad se haga. Ora para que tú entiendas cuál es la voluntad de Dios en medio de esa situación. Y estando en esa voluntad, entonces tú te puedas acomodar. Porque la voluntad de Dios es mejor que nuestra voluntad. El deseo de Dios es mejor que lo que nosotros pudiéramos desear. Deja que Dios obre en tu vida, ministre tu corazón. Señor, en esta mañana te rogamos por Casa de Oración Montreal, Señor, que sea una iglesia que se encamine en tu voluntad, que sea una iglesia, Padre, que camine a la luz de tu voluntad. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas. Queremos conocer tu voluntad para no solamente orar por ella, sino también para vivir por ella. Nos entregamos a ti, nos dedicamos a ti, rogándote que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Padre, porque solo tú puedes fortalecernos, ayudarnos, dándonos dirección a través de tu voluntad. Nos encomendamos a tu gracia, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.